algún tema de leer pues preguntas que se pongan en el chat o como de cierto diálogo, ¿no? Que también es conocedora del tema, ¿no? Hoy tenemos a tres importantes juristas que expertos sobre el tema, que es, ahora sí que me queda Lourdes, mi querido Fernando, y Rosalba, si Dios quiere que nos pueda acompañar, ¿no? Y bueno, pues básicamente por ahí estaría la inquietud de las participaciones, si les parece bien, ¿eh? Muy bien, pues yo agradezco porque para mí es un honor, no llevo diario, pero sí tengo buena memoria, este día, este momento que me hacen esta gran deferencia de presentar al distinguidísimo doctor Fernando Méndez Sánchez. Voy a dar a un currículum que, bueno, es impresionante y, bueno, ya nada más así con él. Pero él es doctor en Derecho con mención cum laude, es MAE, que eso no cualquiera lo consigue, maestro en Derecho Económico con mención ad honorem, docente certificado por la Secretaría de Gobernación como especialista en Derechos Humanos en el Sistema Penal Adversarial, miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, miembro del Instituto Colombiano de Historia del Derecho, secretario de investigación de la Asociación Amigos de Palafox, es catedrático en la Universidad de las Américas, Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, Escuela Libre de Derecho de Puebla y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. También es director académico y ya ha despachado a muchísimas generaciones de abogados en licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, también ha participado como coordinador y consejero técnico en Facultad de Derecho y ha sido ponente a nivel nacional e internacional. Su labor como compilador y autor se ha visto reflejada en diversas obras, artículos publicados en México y Latinoamérica. Actualmente sus líneas de investigación se centran en historia del derecho y del Estado y nuevas disciplinas jurídicas. Hay muchísimo más que decir de Fernando Méndez Sánchez, del doctor, pero yo quiero hablar un minutito, si me permiten, en el plano personal, en el plano humano. Yo conozco a Fernando desde antes de que naciera. Fue muy amiga de sus papás, de doña Marian Sánchez de Méndez, una poetisa muy reconocida que Fernando espero tenga sus obras y hagamos algún día una tertulia, porque verdaderamente era una mujer extraordinaria que le transmitió a Fernando ese humanismo, el atender a la gente, en ver más allá de lo que las apariencias nos enseñan. A mí ha sido un asesor amigo, asesor jurídico, porque oye Fer, ¿de dónde saco esta información? Pero rápido. En mi tesis de maestría que apenas defendí en marzo del año pasado, pero nunca es tarde para hacer estas cosas, estoy convencida, pues a mí esos lineamientos de la UNAM, de que le pones y el living y eso, no se me dan. Me los hizo en 5 minutos, como el gran amigo que es. Así que ya no quiero quitarles el tiempo porque venimos a escuchar la sabiduría y el conocimiento del que también es consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, que es un ámbito muy importante, donde también su conocimiento Creo que estamos batallando con el audio de nuestra... Se trabó el internet. Otra reunión, pero muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que es una introducción muy valiosa, muy interesante de nuestro querido compañero de la cofradía y conferencista del día de hoy. Si me lo permitieran, quisiera yo a continuación
solamente pues que aprovecháramos y pues dado que somos parte de la Cofradía Palafoxiana y agradecemos a quienes nos acompañan, pues que pudiéramos todos encomendar esta plática, esta reunión de todos el día de hoy, pues a nuestro beato Juan de Palafox y Mendoza. Entonces, me parece que tienen en pantalla la oración y pues si me lo permiten, pues podemos encomendarnos todos juntos hacia él, ¿les parece? Trinidad Santa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trinidad Santa, te damos gracias por haber concedido a la Iglesia de Puebla, al obispo Juan de Palafox, porque en él has demostrado tu celo por la formación de sacerdotes, tu amor por los más necesitados y el deseo de tu reino de justicia, honestidad y paz. Él, confiando en tu misericordia y en la intercesión de la Virgen María, nos ha dejado un ejemplo a seguir de pastor, con caridad, fortaleza y paciencia como virtudes para alcanzar la vida eterna. Te pedimos por su intercesión y, si es tu voluntad, el favor que imploramos, que es el fin de esta pandemia que azota la salud, la vida de las personas, también la salud y la estabilidad emocional, así como tanta necesidad económica. Te pedimos por todas estas causas, esperando verlo pronto, incluido en el número... Y nuestro conferencista, Santos. por nuestro conferencista, su aniversario de bodas, Rafa. Claro, y por supuesto, encomendamos a Claudia. Por nuestro conferencista, su aniversario de boda, por favor. Así es, totalmente de acuerdo. Efectivamente. Entonces, bueno, pues sin más, pues ahora sí que dejo de compartir pantalla y pues quedamos a la disposición de nuestro querido festejado, Fernando, su esposa Claudia, por su aniversario de bodas, y pues atentos para pues lo que nos puedes compartir, Fernando. Claro que sí, don Rafa, pues antes que nada les agradezco inmensamente pues esta deferencia que han hecho conmigo de invitarme en esta ocasión, realmente un verdadero honor. Tal como les decía un rato, pues también es una doble celebración, tanto para mí como para lo que es Clau, porque pues justamente estamos celebrando nuestro aniversario de bodas, pues también ha sido bendecido y ha sido encomendado mucho a este maravilloso hombre, a este beato, y esperemos todos, posiblemente ya santo, que podamos verlo ya en los altares justamente. En este momento compartiendo mi pantalla, no sé si todos ya leyendo la presentación. Y pues comenzamos entonces. Pues esta plática, como les mencionaba, es pues todo un testimonio de una vida contra la corrupción por parte de el beato Juan de Palafox y Mendoza. Como nosotros sabemos, nosotros lo recordamos sobre todo porque él es indudablemente uno en contra de las injusticias. Para nosotros poder hablar un poco más de lo que viene a ser esta figura y esta lucha contra la corrupción, vale que nos pongamos un poco de contexto. Hay algunos puntos que quiero aclarar para que sepamos justamente contra qué tuvo Juan de Palafox y Mendoza. El primero cuando nosotros hablamos ya directamente de lo que viene a ser nuestra encomienda. En este sentido, sobre todo, cuando nos hablando de la encomienda, estamos hablando de una figura muy particular. Como ustedes deben recordar, en este sentido, sobre todo, déjenme nada nuevamente la pantalla completa, la moví un poco, gracias. Y en esta parte, sobre todo, algo que tenemos que recordar es que durante en España, una de las situaciones más comunes era que para aquellos que lograban nuevamente tomar los territorios por parte que estaban en manos de los pues los reyes les habían dado diversos títulos de nobleza. Cuando se da la conquista ya de lo que vienen a ser los pueblos mesoamericanos, antes sobre todo cuando ya se da el descubrimiento de América y el descubrimiento de estos nuevos territorios, pues lógicamente estaba la situación de discutir la naturaleza de los naturales que en el momento pues estaban habitando esas tierras.
En este sentido, sobre todo, tenemos que ver que la encomienda vino a suplir ocasiones estos títulos de estos nombramientos. Los reyes se dan cuenta en muchas ocasiones de que estos nombramientos, estos títulos de nobleza, pues hacían a ellos perder poder, también perder en muchas ocasiones ingresos por parte de aquellos que iban a ser los detentadores de los títulos nobiliarios. Tanto se crea esta nueva figura en la cual no tienes un título de nobleza, pero ciertamente sí tienes a un grupo de personas que te van a servir y que lógicamente también te tienen que dar tributo. Y esta viene a ser nada más y nada menos que lo que viene a ser la figura de la encomienda. Ante esto es muy importante también concebir que la encomienda no es la misma figura, desgraciadamente, con la historia política simplemente nos quieren presentar. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos quieren presentar en las historias oficiales como si la encomienda fuera una figura de todo el virreinato. Y realmente no es así. Las discusiones que se dieron acerca de la nación indígena, sobre todo en aquellas épocas, estaban desde el punto de vista de si tenían alma, si eran seres humanos, y qué tanto se les podía doblegar a través de la conquista. En estas discusiones entre dos grandes jurisconsultos de la época, por un lado Palacios Rubio, defendiendo lo que era esta idea de la conquista y de la obligación de los conquistados de someterse, prácticamente quedar esclavizados al conquistador desde un punto de vista desde el mismo derecho romano, hasta posteriormente ya esta situación de Vitoria, Francisco de Vitoria, que señalaba muy puntualmente el hecho de que no, que eran seres y que de igual manera se les debía respeto también del mundo. Las discusiones de esto van a terminar dándose sobre todo en unas figuras que nosotros vamos a conocer, juntas de Valladolid y las Burgos. Disculpen a veces un poco la letra, pero para que vayamos todos siguiendo. Sobre todo las juntas de Valladolid, las juntas de Burgos, se dan todas las discusiones acerca de la manera ideal, sobre todo de conquistar a estos pueblos. Y el resultado van a ser justamente están acá, que son las leyes. ¿Qué tienen de peculiar estas leyes? Pues estas leyes, una de las primeras situaciones que van a hacer va a ser justo prohibir la encomienda. Ahí va a terminar con los encomenderos que en ese momento estaban. El problema es que ya se había extendido hasta del territorio y a pesar de que estas promulgan para 1512, todavía va a haber, después de la conquista de México Tenochtitlán, muchos dejos de estos intentos de mantenerla. Digo, pues era una de las situaciones de privilegio y fue una de también de muchos factores que van a ser el hito de la muy tristemente primera audiencia. Así pues, en esta situación, las leyes de Burgos vienen a terminar en parte y sobre todo a proteger al indígena. En esta situación incluso tenemos que recordar también la bula Sublimis Deus de Paulo III, en el cual rara vez también se le recuerda este documento importante y tan medular para la historia americana. ¿Por qué? Porque en el momento es donde ya finalmente el momento es el juez internacional, el sumo pontífice, establece finalmente que la naturaleza del indígena es de una persona, el de un ser humano, que se le tienen que respetar su vida, edades, sus bienes, sus derechos. Este tipo de situaciones son los que van a cambiar para siempre el panorama de lo que tenía que ser el indígena, ser un esclavo. Tenía que ser protegido sobre todo por la corona. Ahora, aunado a esto, tenemos que recordar que también ya desde las bulas interchetera, las mejor conocidas bulas, a lo que vienen a ser los reyes católicos, sobre todo, se les concede el hecho de que no tan solo van a poder administrar políticamente los nuevos, sino también a través de estas bulas se les reconoce la autoridad para determinar en gran la formación de la iglesia y la acción que se iba a realizar en los territorios ultramarinos. Ahora bien, otro elemento que también recordar para ver la labor que realiza Juan de Mendoza tiene que ver muchísimo con lo que es nuestro concilio de Trento. El concilio debemos recordar es el resultado de la contrarreforma, es decir, del movimiento de reforma iniciado por lo que es Lutero. Posterior vamos a encontrar tal cual viene a ser una respuesta por parte de la Iglesia en la cual tratan justamente de verificar, autocalificarse, autoverificar los vicios que en algún modo habían llevado a que también se denunciara esta reforma.
Así pues, de 1545 hasta 1500, pues nosotros vamos a ver una serie de reformas en las cuales se trata pues de reforzar sobre todo nuevamente a la iglesia, lo que es su presencia en el mundo y sobre todo de estandarizar lo que viene a ser la impartición de la misa, lo que viene a ser la condición de los presbíteros, obispos, etcétera. Otra figura también, y de recordar, viene a ser las figuras del clero regular y del clero secular. Tenemos que ver la partición y la diferencia que existía entre unos y otros. El clero regular, aquellos con una regla. Estamos hablando de órdenes tal cual como los jesuitas, como los franciscanos, como los dominicos. Mientras que, por lo que viene a ser el clero son aquellos sobre todo conformados desde el punto de vista de los obispos y sus presbíteros y sobre todo formados desde el punto de vista más ya del seminario. Acá sobre todo nosotros señalar, no, es que ahorita no se conocía tal vez lo que venía a ser. No, claro que se conocía desde memoriales, desgraciadamente, siempre se ha tenido que luchar contra el abuso del poder, que en muchas ocasiones es muy constante. ¿Y cómo se iba a hacer para la época virreinal? Pues nosotros tenemos 3 formas de control político jurídico en la época. Una viene a ser la pesquisa, que podría ser personal de todas, y en lo que viene a ser la pesquisa, sobre todo, se iniciaba con la denuncia en contra de una autoridad virreinal o una autoridad en este caso, y en la cual se tomaba tan en serio por lo que eran sus autoridades superiores en jerarquía, que se suspendía a la persona, el juez pesquidor comenzaba las indagatorias y posteriormente de esto se determinaba una sentencia, pero en esta parte era completa y totalmente suspendido en sus actividades. El otro iba a ser uno más cotidiano incluso, que venía a ser el juicio de residencia. Cuando se habla de lo que es residencia, era una que se tenía que hacer el cambio de prácticamente la mayor parte de las autoridades indianas de la época. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, salía un virrey, el vitrante tenía la obligación de hacerle el juicio de residencia a su antecesor. Verificar el estado de las cuentas, como actividad, llamar incluso a todos los vecinos del lugar y preguntar acerca de su empeño y recopilar toda la información que se pudiese de la actuación de esta persona. Entonces, con todo ello, pues lógicamente se conformaba un expediente que posteriormente se mandaba al Consejo de India en un momento dado o a la audiencia, dependiendo del nivel que tuviera esta persona, y posteriormente de ahí ya se dictaba una sentencia con ello. Pero el juicio de residencia normalmente siempre se utiliza al final de todo cargo indiano. Ahora, una figura que para nosotros también viene a ser la de la visita. Sobre todo la vamos a remarcar mucho porque tanto en lo que viene a ser la visita como el juicio de residencia es donde encontramos preponderantemente la actividad para Palafox y Mendoza. Parte sobre todo lo que viene a ser la visita. La visita se dividía en 2 tipos, la visita general y la visita específica. La visita era una supervisión general a prácticamente casi todos los despachos, a todas las autoridades, a todas las cajas reales, ciertos, que había en la época. El visitador era un hombre con muchísimo poder, pero también con muchísima responsabilidad. Y ante esto no se escogía cuál para ser visitador. Tenía una gran cantidad de pues, atributos y cualidades. Entre ellos, una de las más destacadas era tener conocimiento y sobre todo una visita realizada a los territorios ultramarinos, conocimiento en lo que eran los asuntos indianos. En este aspecto tenemos que Juan de Palafox y Mendoza fue el Consejo de Indias. Posteriormente también dentro de la visita algo muy importante es que el visitador tuviera conocimientos de derecho, sobre todo porque tenía que en muchas situaciones jurídicas e incluso arreglar la normatividad de la época e incluso dictar sentencias en muchas ocasiones. Aunado a esto, incluso, lo que vienen a ser la figura del visitador tenía que ser también una persona con un carácter muy férreo, alguien que sobre todo imponerse. Y en este caso, pues lógicamente la figura de Juan de Palafox y Mendoza también era ideal para este cargo. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos hablando de una persona que ya tenía confianza del rey, tenía la confianza del válido del rey incluso, el conde duque de Olivares, y ante esto sobre todo también venía a tener
un suficiente para enfrentarse a virreyes, para enfrentarse a oidores, para enfrentarse a alcaldes ordinarios y a mayores, que es parte de lo que nosotros vamos a analizar en parte de esta lucha contra la corrupción. Así pues, tenemos que ver que para el momento tenemos que verificar la lucha de corrupción de lo que viene a ser Juan de Palafox y Mendoza, particularmente en los territorios ultramarinos, pues era una situación complicada, si ya en una época a veces de todos los avances tecnológicos que pudiésemos tener, tenemos que considerar el hecho de que a veces la revisión de cuentas, la revisión de las actividades de una autoridad puede llevar tiempo, pues en aquella época todavía con mayor razón. Así pues, venía a ser Juan de Palafox y Mendoza al Nuevo Mundo, pues tenía encargado sobre todo en su visita la verificación de dos prácticamente yernos virreinales. Primero de ellos, el de don Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, que abarcó desde 1624 hasta 1505. Ya nada más de estamos 11 años de actividades generales del virreinato y cuentas que tenían que revisarse. Era también lo que vino a ser de 10 de Aux y Armendáriz, marqués de Cadreitea, que además tenemos que remarcar fue el primer virrey de origen criollo que se tuvo. Lógicamente, esta situación de ser criollo le trajo muchísimas simpatías, pero dentro incluso de lo que era la revisión que Fox y Mendoza sobre el gobierno, la administración de este virrey, que abarcó de 1635 a 1640, pues aún así en muchísimos problemas dentro de la administración, ¿no? Abuso de las cajas reales y preponderantemente también la permisión de abuso en muchas en contra de los indígenas. Esto viene a ser uno de los elementos principales. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que sobre todo Juan de Palafox y Mendoza va a tener una actitud de protección importante contra el indígena, de acuerdo no tan solo a lo que podía ser su conciencia personal, sino incluso también con base en lo que eran las realidades de la época. Ellos tenían una jurisdicción especial, tenían protecciones especiales, incluso dentro de la economía virreinal. Y en muchas ocasiones, virreyes, alcaldes ordinarios, pues hacían su propio agosto, como dicen en muchas ocasiones, para sus propios beneficios. Ahora bien, cuando Palafox y Mendoza llega a lo que es la Nueva España, pues no venía solo. Justamente lo estaba con quien iba a ser el sucesor de Cadreitea. Y en esto estamos hablando de don Diego López Pacheco Portugal, marqués de Vilena, duque de Escalona, primer grande de España en ocupar ya lo que era la silla virreinal. En este sentido, sobre todo, acá lo vemos, una situación peculiar viene a ser su relación con Portugal. Esto va a dar lugar muchísimo también a las controversias que va a presentar más adelante otro muy llamado Beato. ¿Y cómo va a funcionar esto? Bueno, de manera inicial la relación entre ellos fue muy cordial. En el viaje tuvieron buenas relaciones, tuvieron pláticas de acuerdo a lo que se nos dicen los mismos memoriales de Palafox. Pero una de las situaciones muy particulares de este virrey era el hecho de paranoia. Hasta cierto punto siempre temía que todo mundo lo quería matar y sobre todo veía muchos enemigos donde no necesariamente. Al momento de llegar a la Nueva España, uno de sus principales temores era justamente con su antecesor en el cargo. No lo que tenía que ser el virrey entrante, el virrey saliente, tenían que tener una entrevista previa en un punto intermedio. Nunca podía los virreyes en lo que era México. En este sentido, la entrevista normalmente también iba acompañado de unos cuantos días de pláticas, común y todo. El marqués de Escalona rechaza lo que viene a ser esta comida, sobre todo con el marqués de Cadreitea, sobre todo que tal vez lo iba a querer envenenar. Fue labor de Palafox el convencerlo que no iba para ese camino, la situación de la entrevista. Y de todas maneras, en ese momento, pues partieron, uno sobre todo para lo que venía a ser la ciudad de Los Ángeles y después ya llegar a lo que venía a ser la México y posteriormente la Ciudad de México en su entrada ya como virrey. Lo que fueron las relaciones cordiales vinieron a cambiar en 1641.
por qué se da este cambio? Bueno, sobre todo porque Juan de Portugal, el personaje que vemos nosotros a la izquierda, que pueden ustedes notar, cambiar nada más al puntero, pero este personaje que tenemos acá, pues es nada más y nada menos del que se va a convertir en el futuro rey. Para este momento tenemos una situación en la cual Portugal se encontraba también sujeta a lo que era la corona de los Austria. ¿Qué sucede? Pues muy sencillo, este momento sobre todo, bajo otro de los imperios que tenían en la época, se va separando, va a adquirir su propia independencia, van a tener su propio resto, da lugar a mucha incomodidad dentro de Castilla. Por lo cual, ¿qué es lo que sucede? Pues la orden, lógicamente, que directamente es, y para el virrey, es el hecho de que no se le concedieran más cargos a lo que eran ciudadanos portugueses. En su lugar, Diego López de Pacheco, en lugar de acatar las órdenes reales, ¿qué es lo que hace? Pues comienza a ciudadanos lusitanos en puestos claves, sino más, en puestos claves dentro de la milicia incluso. ¿Qué es lo que sucede? Pues esto da lugar a mucha desconfianza. El tiempo de aconsejarlo en contra de este tipo de actos que se notaban como una franca rebeldía, y sobre todo siendo el virrey un primo justamente de Braganza, de Juan IV de Portugal, pues fue Juan de Palafox y Mendoza diciéndole, no hagas esto es como una parte de rebeldía en contra de nuestro monarca. Don Diego López de Pacheco prácticamente no hizo caso de esto. Palafox, aquí es uno de los primeros elementos que vemos de esto, también en contra de lo que viene a ser la Comundo, pues lógicamente tiene que denunciarlo. Manda carta al Consejo de Indias señalando cuáles son los cargos que él ha designado el virrey, ¿no? Y que se trata de ciudadanos lusitanos y sobre todo del aspecto en la milicia. Por lo tanto, el Real Consejo de Indias envía también a Palafox en que de virrey a que lo mande directamente nuevamente de regreso a la península ibérica y que por lo menos Palafox y Mendoza pues tome el reinal. Y es aquí, justamente, donde, aparte de que aquí luchó contra la corrupción, pero vemos un ejemplo no tan solo de vida, sino de lo que tiene un funcionario en toda la extensión de la palabra. ¿Y por qué decimos esto? Porque lógicamente ver la actitud y el trabajo desarrolla Juan de Palafox y Mendoza durante su trabajo como virrey. Sobre todo, él se va a desarrollar como virrey de junio a 942. ¿Qué sucede? Lo primero que él va a hacer, y que como otro mencionado, viene a ser la defensa de los indígenas, privilegios que ellos tenían. Por citar uno de los ejemplos, uno de los beneficios, sobre todo, de los privilegios que tenían los indígenas, era sobre todo la venta de cacao. El cacao era un producto que se remitía exclusivamente a lo que, pues lógicamente, los indígenas. Ellos podían venderlo, solamente ellos podían comerciar con él mismo y los castellanos podían adquirirlo, pero podían renegociar con él mismo. Pues lo que sucede, en la época muchísimos de los alcaldes mayores y alcaldes ordinarios hacían su agosto justamente quitándole a los indígenas el cacao, obligándolos a venderlo a precios irrisorios y posteriormente ellos revendiéndolos ya dentro de las ciudades. Realmente afectaba muchísimo a los indígenas. Otro muy común que se daba en la época era la situación de los ingenios. Estaba prohibido que los indígenas tuvieran en los ingenios azucareros. ¿Y por qué? Para que no se considerara una sobreexplotación y sobre todo para tratar de aumentar el trabajo y la labor para los castellanos. Esto era un punto intermedio entre lo que era también beneficio para ambas partes. Pero de todas maneras, por ser una mano de obra que podían contratar más barata, muchos castellanos contrataban a los indígenas de órdenes reales. Otra situación también que nosotros tenemos que ver que él va a trabajar muchísimo en su actitud como virrey, viene a enseñanzas de la universidad. Tenemos que entender perfectamente lo que era o lo que implicaba estas. ¿Y a qué nos referimos? La universidad era un caos. Los nombramientos de doctores se hacían en muchas ocasiones necesidad de exámenes. Simplemente virreyes incluso, y fue uno de los problemas incluso que tuvo con el marqués de Cadreita, pero mandaban y ordenaban que los suyos simplemente recibieran la borla doctoral.
sin necesidad de un examen, sin necesidad realmente de haber cubierto todos los cursos. Entonces, por lo tanto, esto era otra de las señales. Estamos hablando de una corrupción académica también. La universidad carecía prácticamente de reglas, lo que eran los rectores eran prácticamente un cero a lo de las ordenanzas de las universidades, que alumnos tenían el control interno completamente, pero de una manera increíblemente corrupta. ¿Qué es lo que sucede? Pues Juan de Ega, y ante esto, uno, comienza a ordenar y indicar cómo tienen que ser los nombramientos de los doctores, uno. Dos, establece las ordenanzas, un conjunto de la universidad, de cómo tienen que funcionar, de cómo tienen que establecer cada uno de los requisitos para que alguien llegara a subir a grado, y los requisitos también para impartir clases a la universidad, así como de la disciplina que tenían. Lógicamente, y esto es algo que vamos a ir viendo conforme veamos lo de la defensa de los indígenas, ordenar alcaldes mayores, etcétera, pues nada de esto le iba a traer muchos amigos. Pero una de las situaciones más importantes es el hecho de que ciertamente algo que era el hecho de que estaba tratando de un camino muy equivocado que estaban llevándose muchas instituciones de la Nueva España. Posteriormente, las constituciones también para los seminarios de San Juan. Acá, sobre todo, también algo que nosotros tenemos que reconocer es que esta reforma educativa abarcó no tan solo la universidad, sino abarcó las situaciones de estos seminarios. Se comenzaban a dar los principios de filosofía, se comenzaba a mejorar la formación de sacerdotes y en esto, sobre todo, el reforzamiento que dio para esta educación. Por otra parte, el apoyo del acceso a criollos a cargos públicos también. Que el marqués de Cadereyta pudo haber sido que no ayudó mucho a que los criollos también tuvieran más número de cargos públicos. Lo que hizo Juan de Palafox y Mendoza fue una apertura incluso también para él. También levantó milicias para las defensas del reino. Tenemos que recordar que estamos hablando de una época en la cual todavía pues, los enemigos de que eran muchos y cada vez multiplica Europa. Pero aquí es donde viene uno de los aspectos que al menos como abogado puedo, como jurista, como jurisconsulto, y viene a ser sobre todo la reforma de la Real Audiencia. La Real Audiencia, conformada por oidores, se iba a caracterizar porque estos mismos oidores no tenían horarios. Igualmente entraban y salían, dejaban los excesos a la hora que se les daba la gana en ninguna organización. Lo que era cada uno de los expedientes, se supone que el decano de la audiencia, repartiendo justamente de acuerdo al orden en que llegó. A unos descargaban más la mano, a otros menos, de acuerdo a lo que quisiera el capricho de cada uno de ellos. Entonces, por una situación como esta, la audiencia, tenemos que recordar que funcionaba en aquella época también, no tan solo como un órgano mezcla entre lo ejecutivo, pero también entre preponderantemente lo judicial. Era el principal tribunal, al menos de la manera interna del virreinato. Pues, ¿qué es lo que sucede? Los expedientes que tenían para más estaban increíblemente atrasados. Estamos hablando, incluso hay algunos historiadores que se avientan a decir que podríamos estar hablando de un rezago de cerca de 1000 expedientes. ¿Qué es lo que sucede? Pues Juan de Mendoza, en este tiempo que nosotros estamos viendo acá, más una parte todavía de su labor como visitador, ya no tanto como virrey, para poner al día, resolver todos los expedientes y resolverlos de manera más rápida. Esto nos habla de su habilidad como jurista, sobre todo de esta lucha también por que la justicia se impusiera. Y sobre todo una justicia que iba para dentro del reino y para aquellos que la estaban directamente. Ahora, en todo esto, lógicamente, de igual manera, nosotros tenemos que ver algo muy importante y que viene a ser de el que va a ser el principal enemigo que va a tener Juan de Palafox y Mendoza durante su etapa como visitador en Nueva España. Y estamos hablando de Garcimiento de Sotomayor y Luna, rey también de Nueva España, conde de Salvatierra, y que podríamos decir que es la epítome de algunos elementos más importantes de la corrupción que pudimos haber visto en estos territorios. Por principio de cuentas, Salvatierra ya llegaba a la Nueva España ya con una predisposición muy marcada en contra de Juan de Palafox y Mendoza, la cual se va a acentuar sobre todo porque las prácticas y las tendencias del conde de Salvatierra pues no van a ser las mejores vistas también por nuestro amado beato.
¿Y cómo iniciar todo esto? Pues muy fácil, todo comienza con lo que viene a ser el conflicto con el oidor Melchor de Torreblanca. Melchor de Torreblanca era el oidor al cual se le había encargado verificar toda la sucesión de los bienes del arzobispo en Acapulco. Pero él ocultó bien, no los declaró todos, se había quedado con gran parte de los mismos, con joya, con oro. Y en este sentido, a su vez, rápidamente los del arzobispo notaron lo que eran estas faltas de bienes. ¿Qué es lo que pasa? Se quejan ante lo que es la audiencia, que es la falta de estas joyas, de estos bienes. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Juan de Palafox y Mendoza comienza a hacer una indagación. Por principio de cuentas, desde el momento que lo tratan de entrevistar, es un problema. A cada rato, no está presente, lo buscan y nunca ha llegado a su casa. Y en una ocasión incluso, con órdenes que tenían de un esclavo justamente, que lo iba siguiendo prácticamente, incluso que se metía a hurtadillas a un convento, en donde prácticamente pues lo sorprenden con una monja, pues es un poco comprometedora, simplemente. ¿Cuál va a ser la situación? Pues lógicamente ante esto ya forzan posteriormente a comenzar a investigar la situación de Torreblanca, entran a su casa, documentos, se dan cuenta de que realmente hay joyas, hay oro que no pertenecen y que no están incluso sellados. Es decir, esto, que no habían pasado por las cajas reales. Entonces, al momento de darse cuenta de todo esto, Juan de Palafox comienza justamente a buscar la manera ya de meter a juicio a Melchor de Torreblanca. Se encuentra con que la misma audiencia no se pone de acuerdo para el caso, sobre todo por la protección que había mandado que tuviese quien Héctor, el virrey conde de Salvatierra. Esto da pie también a que Juan de Palafox y Mendoza comience a investigar un poco acerca de la situación de los alcaldes mayores. En este sentido, ¿qué es lo que va a descubrir? Y tenemos que recordar algo. En este momento que él deja de ser virrey, no quiere decir que el trabajo de Juan de Palafox baja, sino si ya se podía concentrar más en dos labores, tanto su labor espiritual como lo que viene a ser su labor pues temporal como visitador. Y en esta situación, sobre todo, nada más lo que venía a ser el obispado de Puebla abarcaba de costa a costa y tenía que estar haciendo sus visitas, también cuidando aparte la situación con la Ciudad de México, el ir llevando a cabo lo que era la revisión del puerto de Acapulco, lo que era la revisión de cuentas del puerto de Veracruz, revisión de las cajas reales, lo que era la situación incluso de los acueductos. Todo esto nos da una idea de la carga inmensa de trabajo que tenía Juan de Palafox y Mendoza. Pero todavía se dio tiempo para que en cada uno de los lugares que él visitaba también verificar los abusos que cometían los alcaldes mayores en contra de los indígenas, la manera que se los explotaba y muy particularmente también, como vamos a ver más adelante, la situación de los indígenas dentro de la minería que había en el norte de nuestro actual territorio. Ahora bien, aunado a esto, otro de los momentos en los que va a tener conflicto el visitador general, Palafox, con lo que viene a ser el virrey, pues es cuando se trata del conflicto de la jurisdicción de Nueva Vizcaya. Tenemos que entender para esto un poco la figura del azogue. Cuando nosotros estamos hablando del azogue, el azogue era prácticamente en muchas situaciones, bueno, en gran medida, no se refería al mercurio. Y este mercurio se traía desde España para poder hacer la limpieza y la purificación de la plata que se extraía desde lo que era las minas del norte. Ya, come. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Ok. En esta parte, sobre todo, ¿qué es lo que sucede? Con este mercurio se limpiaban, pero este mercurio tenía que llegar y se les vendía a los mineros como una manera también de recaudar parte del tributo que tenía que regresarse nuevamente a la península ibérica. ¿Qué sucedía? No, por principio de cuentas, la pérdida de azogue era notable. Todos ustedes conocen el mercurio, saben que en parte es medio líquido, pues en aquella época se metía en un tipo como de bolsitas de piel. Y en este sentido, después se metían en unos barrilitos más chicos y de estos barrilitos posteriormente se metían en barriles más grandes. Y todo tenía que ser traído a Veracruz. En Veracruz se paso de mula hasta el norte de la República.
pues la pérdida que podía haber dentro de lo que venían a ser incluso asaltos, de lo que podía llegar a ser que se rompieran los barriles, etcétera, pues era muy notoria. Una vez que ya el azogue llegaba a las minas, pues lógicamente se vendía. Pero ¿cuál es la situación? Muchos de los mineros también no se habían puesto todavía al corriente de los pagos y deudas que tenían del azogue. Y también la producción de plata no estaba siendo la que se esperaba. A todo esto comienza a haber una gran cantidad de disturbios, comienza a haber muchas inconformidades y sobre todo va a haber una reacción muy violenta de lo que viene a ser el gobernador local, que es nada más y nada menos que esta persona que tenemos abajo de azogue, Luis Valdés. Valdés comienza a reaccionar con mucha violencia ante los disturbios que se dan, comienza prácticamente también a ejercer mayor presión sobre los mineros, la situación se torna muy, muy inestable. ¿Y qué es lo que hace el visitador? Pues el visitador manda justamente a algunos representantes a hablar con él y para tratar de establecer pues ciertos arreglos y sobre todo que se sujetara a lo que venía a ser la audiencia, a la audiencia de Guadalajara. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues lógicamente Luis Valdés con armas en manos corre a estos representantes del visitador. Y acá se comienza a dar justamente una forma de contrapeso, de choque sobre todo, entre lo que viene a ser la audiencia de México y la audiencia de Nueva Vizcaya. ¿Por qué? Porque lógicamente estaban tratando de ver cuál de las dos era, si a Nueva Vizcaya podía ser independiente o tenía que sujetarse jerárquicamente a la de México. Juan de Palafox y Mendoza siempre había sostenido el hecho de que la Real Audiencia, la de Nueva Vizcaya, tenía que ser independiente. Pero, lógicamente, esto no convenía para los intereses del conde de Salvatierra, ya que aquí, lógicamente, otra vez los alcaldes mayores y gobernadores se iban a tener que ver sujetos a esta otra audiencia. Por lo tanto, prefería tenerla bajo su control. Esto fue otro de los momentos en que dieron lugar a muchísimas controversias entre estos dos personajes, logrando, pues, si no que tuviera independencia la audiencia de Nueva Vizcaya, sí por lo menos que en un momento dado la de México, pues, respetara un poquito más las decisiones y sobre todo posteriormente que Luis Valdés fuera removido del panorama para permitir ya que hubiera una cierta estabilidad mayor en esos territorios. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es una de las etapas que todos nosotros, y sobre todo los que tuvimos la suerte de ir a San José Chiapa, debemos recordar, viene a ser la situación de las amenazas y la persecución que sufrió. Y esto comienza en 1646. Debemos establecer que sobre todo en aquella época, Juan de Palafox y Mendoza estaba tratando muy seriamente de mantener los criterios del Concilio de Trento y que sobre todo las órdenes regulares obedecieran las determinaciones del concilio. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues esto le trae enemigos, lógicamente, entre lo que vienen a ser los miembros del clero regular, preponderantemente, de entre los dominicos y los jesuitas. Pero por el otro lado, aunado al enemigo que ya tenía muy fuerte, que era el conde de Salvatierra, pues también se une a su lista de enemigos lo que es el arzobispo de la época, don Juan de Mañosca y Zamora. Él sobre todo también en franca oposición y pues enemistad completa con Juan de Palafox y Mendoza, se une sobre todo a una carta con la cual se asume, porque hasta ahorita no se ha encontrado el registro preciso de esto, más que de las oídas y segundas versiones de todo, pero ante esto dirigen una carta a lo que viene a ser el Papa, en el cual denuncian a Palafox y establecen la necesidad de crear un tribunal especial que juzgue a Juan de Palafox y Mendoza. Y aquí es donde viene lo importante a veces de recordar algunas de estas figuras del inicio, el Real Patronato. Hay un breve apostólico. Este breve apostólico nosotros no estamos muy seguros de en dónde quedó. Simplemente se pasaron ahora sí que la bolita entre lo que viene a ser el arzobispo y lo que era también la orden de los jesuitas. Este breve apostólico se supone llega a Nueva España, pero llega de contrabando prácticamente. Idealmente, todo breve que fuera dirigido a Nueva España tenía que pasar primero por el Consejo de Indias, en virtud del Real Patronato. En esto, el Consejo de Indias le tenía que dar su beneplácito para que se aplicara en Nueva España. Sin este beneplácito, no tenía validez. Pues ante esto, el breve llega sin pasar por el Consejo de Indias, con base en el mismo, tratan justamente de amedrentar a Juan de Palafox y Mendoza para que cesara con la visita y todo para que se doblegara y se sujetara a lo que venía a ser este tribunal
que sobre todo para el momento histórico que se vive, la fundamentación legal que se vivía era total y completamente inválido. El breve jamás apareció. Desde el Consejo de Indias se nombraron dos jueces distintos, independientemente de Palafox, para investigar acerca de lo que venía a ser este breve apostólico que tanto ruido estaba haciendo, porque incluso lo publicaron en Puebla, lo publicaron en la Ciudad de México, pero no lo pegaron, no, simplemente fue de hablar de que ya se le iba a hacer un juicio en contra a Juan de Palafox y Mendoza. Aunado a esto, todavía tenemos que ver que la situación con el virrey conde de Salvatierra era de franca hostilidad. Y incluso los vecinos de Puebla, y lo vemos en expedientes, señalan una y otra vez cómo el conde hacía prácticas de cañones, prácticamente casi apuntando a la ciudad, como amenazando a Juan de Palafox y Mendoza de que continuaba con la visita y que lo iban a atacar directamente por las armas. Incluso en este momento se da una situación de pues todo un tinglado incluso escénico, en el cual un grupo de jóvenes, se supone que estudiantes posiblemente, pero que todas las noches se paseaban diciendo, ¿quién manda en estas tierras? Pues Palafox, Palafox, como una manera en la que dijeran casi que era Palafox el que estaba retando al conde de Salvatierra, cuando en muchas ocasiones Palafox ni siquiera se encontraba en la ciudad y estaba realizando sus visitas pastorales a lo largo de un obispado que, como ya mencionamos, era enorme. Bueno, con todo esto, teníamos que también este breve se lo van pasando a tal grado que el último juez tiene que solicitarlo directamente a la Compañía de Jesús. Diversas visitas, a lo largo de lo que fueron 3 meses más o menos, lo estuvieron visitando de manera diaria, buscando a ver a cada uno de los representantes de los jesuitas, pero siempre estaban afuera, nunca regresaban, fue todo un problema. Y total que finalmente dicen o señalan que la única persona que pudo tener ese breve había sido uno de los hermanos jesuitas que ya había fallecido desde hace un mes antes. Pues con esto se pierde todo rastro del breve apostólico, pero indudablemente viene a ser uno de los elementos que van a contribuir también para que Palafox denuncie las actitudes completa y totalmente hostiles del conde de Salvatierra, y sobre todo porque había muchos testigos que lo habían visto y sobre todo por la proclamación prácticamente que habían hecho de este breve apostólico. Total, que para 1647, lo que viene a ser el rey conde de Salvatierra, se avienta todavía el hecho de recusar la visita de Juan de Palafox y Mendoza, señalando que era él el que actuaba de manera hostil, señalando que era él el que no estaba cumpliendo con la visita y sobre todo, lo más importante, el principal argumento sobre el que se basa el conde de Salvatierra es lo larga que ha sido la visita. Acá, lógicamente, uno de los elementos más importantes que tenemos que recordar es que las visitas no eran cortas, las visitas duraban muchos años porque, lógicamente, eran muchísimos despachos que atender. Y la situación de la Nueva España se encontraba en franco decaimiento. Y por lo tanto, era lógico que durara esto. Además, dentro de esto, en muchas ocasiones, y sobre todo en detrimento de Juan de Palafox y Mendoza, lo que se le tenía que pagar, ya no tan solo, digamos, a él en un momento dado, sino a su gente, a su séquito, venía de las cajas reales. Pues lógicamente el virrey conde de Salvatierra ya había dado órdenes desde hacía un año de que no se les pagara nada. Así pues, Palafox, perseguido, huyendo a San José Chiapa por la persecución que estaban dando con este breve, con el que después, una vez que se demuestra que no pueden demostrarlo, que no pueden señalarlo, que no pueden actuar, ya puede regresar finalmente, pues tiene que dar respuesta a lo que viene a ser la recusación que le hizo el conde de Salvatierra. Finalmente, para 1647, para el 8 de julio, pues el Consejo de Indias no da todavía una respuesta respecto a todo el expediente llamando Juan de Palafox y Mendoza. Y lo único que dicen es que para terminar con los problemas internos que ya había dentro de la Nueva España con respecto a lo que eran los roces entre los personajes, pues deciden enviar a lo que era el virrey conde de Salvatierra a Perú. Tampoco popular llegó a ser el conde de Salvatierra, que ni siquiera pudo salir del puerto de Acapulco, como era la tradición de todos los virreyes para irse hacia Perú, sino que pues tuvo que salir a hurtadillas, a escondidas, y Juan de Palafox y Mendoza se queda todavía, pero para 1649 regresa a España. No va a ser, sino posteriormente, casi
pues poco antes de su muerte, que finalmente el Consejo de Indias pues da una respuesta. Y en este sentido, sobre todo, pues la respuesta va hacia el hecho de que van a enviar un nuevo visitador para verificar las acusaciones que había hecho y todo el expediente que había llenado Juan de Palafox y Mendoza. Así pues, este visitador verifica toda la actividad, estamos hablando de Pedro, no confundir con José de Gálvez, y verifica y dice, todo lo que decía el visitador Palafox tenía razón. La situación era así, la persecución fue así, etcétera. Y finalmente es cuando ya le conceden la razón a lo que viene a ser Juan de Palafox y Mendoza. Aquí sobre todo, y es uno de los pasajes incluso que encontramos nosotros en su diario, por decirlo así, en sus cartas que él expresaba, pues la situación en la que él tuvo que vivir durante mucho tiempo. Y al final prácticamente lo que él señalaba era lo siguiente: la vida nos deja y la muerte nos llama. Ya vamos oyendo las llaves que vienen a abrir la puerta de nuestra prisión. Prevengamos las velas, no nos haya oscuras el celestial esposo, llegamos al bien a morir, lo que desearemos haberle hecho al morir. Los otros nos dejaron con el tiempo, aunque serlos dejado, busquemos pues y ejercitemos las virtudes que siempre nos buscaban y tan neciamente dejamos. Y pues, en palabras del gran Baltasar Gracián, si lo bueno es breve, bueno dos veces, si lo malo es breve, no tan malo. Aquí dejo esta pequeña plática que espero les haya gustado y pues quedo a sus órdenes por cualquier duda que ustedes tuvieran. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. No sé si Lourdes siga con nosotros. Como buena jurista, ¿algún comentario que quieras hacer sobre la excelente ponencia de nuestro querido amigo Fernando, Lourdes? Me comentó que se le iba a complicar, entonces, pues bueno, no sé si te parezca, Fernando, que podamos abrir a comentarios, preguntas o participaciones de quienes hoy nos acompañan. Por favor, claro que sí. Creo que quieres hablar, Pepe, pero tu micrófono está cerrado. Fer, me da mucho gusto saludarte, soy Pepe Escalera. ¿Qué tal, don Pepe? También un gustazo verlo, qué gusto, qué bueno. Lo veo muy bien y eso es lo importante. Gracias, Fer, igualmente. Oye, Fer, mi comentario es el siguiente. Los problemas que existieron en la Nueva España, en el momento en que llega nuestro beato Juan de Palafox, son enormes. O sea, prácticamente Juan de Palafox viene a sentarse en un barril de pólvora. Definitivamente, indudablemente, porque realmente estamos hablando de que todo el mundo estaba en su contra y a nadie le convenía lo que él estaba investigando. Entonces, en este sentido, sobre todo, pues alcaldes mayores, alcaldes ordinarios, virreyes, pues iban a estar en descontento y sobre todo la Real Audiencia que mete en cintura para que trabajen finalmente. Efectivamente. No sé si había otra pregunta. Fue una figura polémica la del beato Juan de Palafox y multifacética. No sé si alguien más quisiera externar alguna pregunta, algún comentario. Yo en lo personal te preguntaría, o sea, entiendo que esta figura de la visita, pues es equivalente a lo que hoy hablaríamos una auditoría, ¿no? Una figura de revisión al desempeño del servidor público. ¿Es así? Sí, de por sí, cuando hablamos de la figura de Palafox, sí, esto lo aprendí sobre todo de lo que viene a ser mi queridísimo maestro, que ahorita está dando clases, pero bueno, que todos ustedes conocen, Juan Pablo Salazar Andreu. Pero mi querido maestro siempre lo remarcaba mucho también en sus clases. Cuando estamos hablando, sobre todo de Palafox, estamos hablando de alguien que en su preciso momento histórico fue un equivalente al mismo tiempo de presidente de la República, presidente del Congreso, presidente de la Suprema Corte de Justicia, auditor superior de la Federación,
e igualmente máxima autoridad espiritual de su momento histórico. Entonces, estamos hablando de toda esta reunión, de todos sus atributos, de todas las facultades depositadas en la persona, pero lo más admirable es lo que él hizo con estas facultades. No abusó del poder, lo hizo para servir a otros, puso al corriente una administración indiana que estaba increíblemente retrasada y pues realmente cambió la idea de lo que tenía que ser una autoridad indiana. E incluso, corrígeme por favor si me equivoco, o sea, él no buscó en ningún momento tal concentración de responsabilidades, o sea, no fue alguien como se pudiera quizá interpretar por alguien que desconociera la figura, pues que fuera a alguna persona que le gustara concentrar ese tipo de poder, ese tipo de responsabilidades, al contrario, ¿no? Me parece que más bien fue un tema de responsabilidad, de generosidad, ¿no? Exactamente, y por el contrario, él consideraba siempre, era la actitud de servicio, el hecho de que lo que él tenía que hacer era servir primeramente a Dios, después a la Virgen, y ya posterior a ello a lo que tenía que ser el rey. Y dio toda su voluntad, dio todo su esfuerzo para ello, y realmente al final una de las cuestiones a veces tristes que vemos, y son momentos tristes a veces que encontramos de la historia, es el hecho de que incluso su principal sueño no se pudo realizar al final, que era regresar a su amada, a su amada Puebla, que él más deseaba todavía. Y más admirable aún, efectivamente, que a pesar de haber tenido la generosidad, la disposición al servicio, el haber pasado por todo este tipo de responsabilidades y granjearse pues enemigos, ¿no? No buscados, no queridos, pero por mantener aplicar la justicia, pues él mismo al final pues era bueno, tan era obediente para tomar las responsabilidades como al final para aceptar el no cumplir su sueño, como dices, ¿no? De regresar a su amada Raquel. Pues incluso yo estoy seguro que acá, sobre todo, muchos de los que participaron en todo esto, veo ahí al ingeniero Quintana, gusto verlo, ingeniero, como siempre, qué gusto verlo, pero don P, doña Cristi, creo que usted también, incluso don Rafa, pero que se recordaba mucho, ¿no? Todo el esfuerzo que trató de hacer, sobre todo para que sus restos regresaran completamente aquí a Puebla nuevamente, y pues todavía sigue mucho en ese tipo de misión, ¿no? Practicar, sobre todo, más que nada, más ya que otra cosa, sobre todo el reconocimiento que me hace alguien como él, en el que realmente la lucha es por lo que se considera justo, contra de las injusticias. Yo creo que indudablemente de los mejores títulos que le podemos dar. Sabemos que realmente su labor es increíble y a veces, en muchas ocasiones, y algo que sí creo oportuno mencionar, es que en muchas ocasiones su participación viene a ser en las cuestiones a veces pequeñas incluso de la vida. Como os dije ahorita, esta plática esto tiene mucho significado, sobre todo porque nuestro matrimonio, Clau y mío, está muy, bueno, se lo hemos encomendado a él, pero también la necesidad inclusive de siempre señalar, y no me van a dejar mentir, a veces con las cuestiones de parejas que buscan un hijo, también muy centrado en la situación de los hijos, la importancia que debe el hecho de reconocer que en su mismo pasado todo estaba en contra. Todo estaba en contra y estaba hecho para que él pudiera ser una persona incluso hasta negativa incluso. El abandono de una madre, lo que viene a ser el hecho de ser dejado a orillas de un río, lo que viene a ser el hecho de que en su juventud alocada, locera, y cómo logró encontrar a través de Dios, a través de la oración, el camino nuevamente y transformar lo que fue su época, porque indudablemente, sobre todo para todos aquellos que estamos en Puebla, la huella de Juan de Palafox y Mendoza es tangible en donde volteemos a veces de nuestra historia. Así es. Tan es así que don Víctor Sánchez, el arzobispo de Puebla, pues lo ha nombrado patrono de todos aquellos quienes sufren injusticias, ¿no? Entonces, precisamente la motivación pues, de invitar el día de hoy a Fernando y a otras actividades, otros amigos de la cofradía a compartir estos testimonios, pues es precisamente para que nos demos cuenta todos los poblanos y bueno, y todos la gente de otros lugares, de otros estados, de otros países, pues de la figura tan cercana y tan actual que representa como intercesor el beato Juan de Palafox, ¿no? Fue tan
tan generoso y tan dispuesto al servicio, que bueno, 400 años después, sigue, pues, digamos que padeciendo por amor, ¿no? Al servicio de la causa de nuestro Señor. Y efectivamente, como muy bien lo mencionas, pues bueno, hemos tenido algunas otras pláticas y seguiremos teniendo algunas otras pláticas de la cofradía. Efectivamente, hay diversos favores que el Beato Palafox, pues pareciera que ha intercedido precisamente, que la especialización es en cuanto a casos de bebés con complicaciones, de matrimonios, pues que físicamente la ciencia, pues digamos que no llega a muchas explicaciones en cuanto a que pudieran tener hijos y se han encomendado a la figura del Beato Palafox. Entonces, pues es una figura sumamente actual para este tema, ¿no? Bueno, y también quisiera aprovechar, Fer, para comentar pues contigo y con quienes nos escuchan, que precisamente con nuestro gran amigo, el doctor Juan Pablo Salazar, a quien bien has mencionado, pues ya tenemos acordada una plática para el viernes 2 de octubre, igual a las 7 de la noche, que si Dios quiere, en esa plática intervendrán no solo pues grandes doctores de la historia del derecho, como lo eres tú, Fernando, como lo es Juan Pablo, sino también alumnos de la Universidad Panamericana, el 2 de octubre, incluso, bueno, pues ellos mismos también nos van a seguir platicando sobre esta experiencia desde el análisis de la vida, de la figura de Palafox, que tiene tantas facetas, y bueno, Dios mediante, pues ya te pediremos a ver si posteriormente podemos hacer algo similar, ¿no? Con los estudiantes de la UPAEP, donde tú eres el tan distinguido director de la Facultad de Derecho, ¿no? E incluso el 6 de octubre, pues es la fiesta. En efecto, ¿no? Adelante, adelante. Adelante, don Rafa. No, es que incluso mencionar, el doctor Salazar y yo ya habíamos hablado de esto, incluso también iban a participar algunos alumnos también de UPAEP, entonces, y junto con esta también estamos buscando que también ellos participen. Exactamente, sí, exactamente, tienes razón, eso es lo que también me comentó. Y bueno, y mencionar que esta participación del 2 de octubre, pues Dios mediante, pues queremos que se inscriba dentro de los festejos, ¿no? De la fiesta en la Arquidiócesis de Puebla, de Osma y o sea, la diócesis de Osma en España, de la que también fue obispo, la Arquidiócesis de Puebla y la Arquidiócesis Primada de México, ¿no? En la Ciudad de México, pues la fiesta del Beato Juan de Palafox. Entonces, bueno, pues es importante para nosotros agradecer a quienes hoy se han sumado a esta videoconferencia, que bueno, pues estamos innovando felizmente y gracias a Dios, pues con el conocimiento de tan distinguidos maestros. Y pues seguiremos haciéndolo, ¿no? Tanto en físico como ahora que pase la pandemia, pues poder continuar con la entronización de la figura del Beato Palafox en las diferentes parroquias. Invitar a todos quienes nos siguen para que a través de las redes sociales de la Cofradía Palafoxiana puedan pues acceder a estos eventos, estas actividades, publicaciones que hacemos,